Módulo 2 de lo que vamos a tratar, vamos a hablar acerca de la inmoralidad sexual, que es una de las ramificaciones de la iniquidad, no un pecado, ramificaciones de iniquidad. Porque el pecado sexual no sucede de la noche a la mañana, sino que se analiza, se acaricia, se concibe. Y nos quedamos en este punto. Antes del pecado se origina la iniquidad. Y el pecado es un tentáculo de lo inicuo. Entonces, la Escritura dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Escuche esto: mi pecado te declaré, en eso quedamos en la noche de ayer, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En eso nos quedamos ayer. Y terminó en el Salmo 32:5, Selah. Selah. Y en ese Selah es que viene la plomada de Dios de esta noche. Yo quiero tomar dos personajes de las Escrituras y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a poder acabar esto con toda la fidelidad de parte nuestra hacia Dios en esta asignación, sin obviar algún punto de lo que el Espíritu de Dios quiera traer a nosotros. Porque hay una palabra que va a ser determinante, no para la Asamblea General, sino para aquellos a quienes se le cayó la plomada. Todo el que es escritural formado sabe de lo que estoy hablando acerca de la plomada de albañil. Y para poder simplificar esa palabra, en República Dominicana los albañiles, y quizás aquí también en Estados Unidos, han usado un tipo de plomada con un hilo para medir, y otros tienen un medidor así de este largo y empiezan a medir según hay una gota como de agua en el centro que marca el nivel. Si la pared que se trazó está bien recta, entonces la miden, porque es que la pared tirada no puede tener torcedura para lo que se va a hacer. Porque si una pared en la cual se va a edificar una casa tiene torcedura, en el momento de que le tiren los demás elementos de la edificación, va a haber problema. No en el presente, sino en el futuro de esa casa y de los que duermen con ella. De ahí es que cuando usted ve que cualquier temblor de tierra, por más leve que sea, esa casa tiende a caer. Y la gente que duermen allí se mueren, se embromaron. Pero esa casa estaba bien, sí, pero la gente a la que se le pagó fueron chapuceros, malos obreros, que quizá por ganar un dinerito rápido edificaron rápido porque tú estabas desesperado por mudarte. Pero el que quiere una buena casa buscará buenos edificadores, buscará el dinero que cueste para asegurar no solamente su vida, sino la vida de su esposa y los hijos. Aquí estamos hablando de esto, de lo espiritual, en la edificación de nuestra casa espiritual. Jueces capítulo 13, verso 1 al 7. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni coma cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible, grande en manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra,
ni coma cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Todos conocemos acerca de la historia de Sansón. Todos conocemos acerca de esta palabra profética. Todo el que ha estudiado la escritura, ha escuchado predicadores, ha escuchado profetas traer sus definiciones, las enseñanzas acerca de Sansón. Y a mí me gusta tocar este punto, porque en los años en los que yo me formé en la palabra, yo escuchaba decir en República Dominicana, a nosotros los varones nos decían: cuídase de Dalila, reprende a Dalila. Incluso hasta cántico hay acerca de Dalila, porque para lo que se está hablando de Dalila, Dalila era el problema. Dalila era la situación de seducción. No es que no hay seducción en ella, porque les traigo unos tipos de definiciones en la investigación de su nombre y su asignación. Pero Dios visita a una mujer en el tiempo de angustia del pueblo de Israel. 40 años el pueblo de Israel bajo una situación difícil. Todo lo que estudiamos las escrituras, siempre digo esto, conocemos la historia de Israel y conocemos sus levantadas, conocemos sus firmezas, conocemos su humillación y conocemos sus exaltaciones. Conocemos todo, pero hay una anunciación de Dios llegando a la vida de una mujer. Tú eres estéril, dice el ángel, pero ve aquí que tú concebirás, tú tendrás un niño. Este niño viene con un propósito. Este niño viene con un mandato de Dios. No es simplemente que tú vas a tener un hijo para alegrarte a ti. Hay una asignación de Dios con el niño. Él será nazareo. Esto quiere dejar dicho, será separado para Dios desde su nacimiento. Él no beberá vino, no beberá sidra, cosa inmunda, no tocará la vida del niño, porque desde su niñez, desde el vientre, es consagrado para Dios para un propósito. Creciendo Sansón, la primera mujer de Sansón, voy a tocar tres mujeres, pero quiero primero que anote esto. El significado o uno de sus significados acerca de Sansón, su nombre viene del hebreo Shemesh. Shemesh dice luz que porta uno que tiene propósito divino. ¿Usted escuchó eso? Shemesh, luz que porta uno que tiene propósito divino. Tiene propósito divino, y esta definición del hebreo concuerda con la escritura que leímos. ¿Por qué tiene propósito divino? Porque la palabra del ángel es: este muchacho encierra un propósito. Las instrucciones son: tú no debes hacer esto ni aquello. Conságralo, dedícalo para el propósito. Shemesh, luz de uno que porta, uno que tiene propósito divino. Creciendo Sansón, descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres de los hijos de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los hijos de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómeme a esta mujer, porque ella es la que me gusta. Ahí le metí lo dominicano.
La escritura dice, esa es la que me agrada. El dominicano dice, me encanta esa tipa. Esa es la que me gusta. Me gusta esa mujer. Pero viene el papá y dice, espérate, papito, porque tú conoces nuestra tradición, información y mandato de Dios, de que nosotros no podemos mezclarnos. Sí, papi, sí, mami, yo entiendo eso, pero esa es la que me mueve el piso. En otra palabra, no hay interés en escuchar a quienes recibieron la indicación de la instrucción del que portaba la luz y vuelven los padres. No hay mujeres aquí. No hay mujeres en la iglesia que tú tienes que irte y que buscarla por Facebook, a ver que con toda la curva que aparezcan y te aparece una diabla por allá en una isla. Pero no hay en la iglesia, que tienen que buscarla por internet, por cita. Recuérdense que vamos a hablar acerca de la iniquidad sexual. Y la iniquidad sexual en este punto comienza con, oiga, ¿con quién? Con un hombre cuyo significado del hebreo Shema, luz, uno que tiene propósito divino. Este que porta el propósito divino, en este capítulo, cuando usted pueda leerlo en el Jueces capítulo 14 del 1 al 3, que es la primera mujer, cuando los padres le hablan a él, dice las escrituras, terminando ese texto, los padres no sabían que esto venía de Dios. Escuchen esto. Los padres no sabían que la inclinación de Sansón hacia esta mujer, esta provocación, venía de Dios. En este punto, usted dirá, pero ¿cómo que este hombre entonces está buscando mujeres del fuera del pueblo y Dios está apoyando esta actitud de Sansón? Recuérdese que el hombre que tiene la luz y porta propósito divino, en su vida interior hay un oráculo que se le activa conforme al tiempo de su asignación. Si usted lee las escrituras, se va a encontrar con un profeta cuyo hombre Dios le dice, acuéstateme con esta prostituta que está allá. No quiero que usted me vaya a tomar esta palabra y decir, bueno, pues Dios me habló que yo tenga que buscar una porque tú no me estás funcionando, porque yo siento en el espíritu traerme a otra. No estamos en ese tiempo. Ni el Espíritu de Dios está trayendo ahora ese tipo de enseñanzas. No. Pero este punto de Sansón dice, esto venía de Dios, mas sus padres no lo entendían. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando una ocasión para que el que portaba la luz y la asignación fuera insertado como una lanza para golpear conforme a su asignación el pueblo enemigo. Él era la punta de lanza. Dios se está valiendo de lo humano en él para activar lo divino luego en el propósito. Vaya analizando porque esto es profundo. Escuche bien. Mas sus padres no entendían que esto venía de Dios. Está bien. Dios está provocando que él entre, provocar una situación para que el propósito se cumpla. Es como con Jonás. Yo te mando a Nínive, pero tú quieres moverte para otro lado. Y cuando él se mueve hacia otro lado, entonces Dios provoca una situación para llevarlo a su propósito. Preste atención. Dios provoca una situación para llevar al profeta a donde él dice y no donde el profeta dice. Dios se está valiendo de la naturaleza del profeta, de Sansón, del juez, del hombre que portaba la luz. Se está valiendo de su naturaleza humana, carnal, que se inclina hacia una mujer para cumplir en él su propósito en la ciudad de golpear a los filisteos. Pero el profeta, el hombre de Dios, el ungido, el que portaba la luz,
cuyo nacimiento fue por anunciación de ángeles, no entendió que solamente esto era una provocación. Solo era un propósito. Se da el tema del casamiento para quererse casar con la muchacha. Nunca se logró dar el casamiento. Los padres se dieron cuenta que él estaba humillando a la mujer y deciden dársela a otro muchacho. No, tú no me vas a humillar a mi mujer. Tú no me vas a maltratar a mi hija. Claro, ahí se manifestó lo divino. Porque no era una inclinación simplemente sexual. Era un propósito. Pero como lo sexual no se activó en el propósito, porque imperó la naturaleza divina y no el deseo. Oye esto. Imperó en esa inclinación no lo sexual, sino la parte divina en la parte del hombre que portaba el llamado. Por tanto, en esa inclinación, lo carnal no tuvo función. Por eso le quitan la mujer. Porque entienden que hay burla, hay humillación, porque él dice de todo, más no cumple su palabra de casamiento. Cuando esto sucede, él se llena de ira, que le quitan la mujer, y el hombre que porta el propósito, entonces enciende la ciudad donde estaba la mujer. Pero ya esta manifestación ya no era según Dios, porque la primera inclinación viene de Dios, la segunda es lo sexual. ¿Por qué? Porque en lo primero no se activa el propósito. Dios simplemente estaba preparando el camino para lo que este hombre tenía que hacer. Pero dice, venga, casi a mí de verdad me gustó la mujer. ¿Y qué fue lo que me pasó? ¿Y por qué yo no accioné? ¿Por qué yo no actué como hombre? Y ahí es donde vuelve en sí, dice, volveré allá. Pero ya va con la determinación de completar lo que en la primera acción no completó. Es decir, desligado completamente del propósito. Porque aunque venía de Dios, él no comprendía que venía de Dios. Ni sus padres comprendieran que venía de Dios. Ni él mismo logró entender por qué Dios estaba permitiendo esto. Por tanto, lo que tomó control en la segunda decisión fue su naturaleza carnal. Tanto que prende en fuego la ciudad y mueren las personas. Personas inocentes mueren por la acción del que porta la luz y la asignación de Dios bajo un arranque de ira. La segunda mujer, Jueces capítulo 16 verso 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Ya la asignación de él se torció. Dice, está bien, me la quitaron aquella. Está bien, no hay problema. Todas sus inclinaciones fueron constantemente no al propósito de su asignación. Cuando usted analiza a Sansón, usted no vio ninguna hazaña de Sansón que hiciera honor a su nacimiento, a lo que Dios dijo, que hiciera honor a la luz que portaba. Porque ¿cómo es que el que porta la luz? ¿Cómo es que el que viene con una acción divina, cuyas inclinaciones son a las cosas prohibidas? ¿Cómo es que el que porta la luz, las excitaciones solas son hacia mujeres de otro lado, pero rameras sobre todo? Fue a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Cuando habla de allegarse, tuvo intimidad. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche. No fue un asunto de una visita, toda aquella noche. Ahora el hombre de la asignación, el hombre que porta la luz, el hombre que tiene el llamamiento divino, no solo está desligado del propósito de su asignación, sino que anda de ciudad, amaneciendo fuera de la casa, amaneciendo con rameras en un motel.
¿De dónde parte esto? ¿Pudo Sansón de un capítulo a otro tomar esto? Aquí lo estamos tomando de manera literaria. En el 15 dice una, en el 14 y el 15 dice una cosa, en el 16 otra. No, esto no sucede según el orden escritural, sino que como estuvimos hablando acerca de la iniquidad, entendemos que la iniquidad se va incubando, la iniquidad se va acariciando. No pudo cumplir su propósito con la primera mujer, se va y busca otra, pero todo contrario a la resistencia de lo que ya los padres le habían dicho que no, conforme a su formación. Todo israelita que nace tiene una formación, tiene educación, se le enseña la Torá, se le enseña las escrituras, de cómo Dios siempre ha decidido de que su pueblo no se contamine, de que su pueblo no se mezcle, de que su pueblo no tenga alianza con otro pueblo. Bien se le dijo a Salomón: cuando tú no busques mujeres de otra tierra, no inclines tu corazón hacia las mujeres, porque el día que de esto suceda, tu corazón se va a inclinar a ella y a lo que portan ellas. ¿Cómo terminó Salomón? Salomón no terminó bien. Y era el hombre que portaba toda la sabiduría, todos los tesoros, todos los reinos, todo se le fue entregado. Pero ¿qué es lo que sucede en nosotros, los hombres y las mujeres de Dios? ¿Por qué nuestras asignaciones, por qué nuestra vida de santidad tiene que terminar embarrando el propósito con el cual se nos llamó? ¿Por qué uno más que otro en las escrituras? Dios nos permite revelar hechos y acontecimientos que sucedieron en la antigüedad. ¿Porque Dios es chismoso y quiso divulgar las acciones de sus hijos? No. Porque todo lo que está escrito, dice la escritura, para nuestros ejemplos. Para que no codiciemos cosas como ellos codiciaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no murmuremos como ellos murmuraron y cayeron en un día más de 23,000 personas muertas en el campamento. Todo está escrito con un propósito. Como hombres que ministraron, tocaron el altar, tocaron los santos, portaban la luz, portaban la gloria, de repente están acostados con una prostituta. Como la gente a quienes se le ha impartido la sangre, el testimonio, el poder del Espíritu. Y quiero que entienda que este tipo de hombres no tenían al Espíritu morando dentro de ellos. El Espíritu se activaba según el propósito del momento. Ellos fueron consagrados, pero el Espíritu no habitaba ni moraba en ellos. Como muchos de ellos pudieron hacer hazañas de santidad, de temor, de reverencia, de temor reverente, de honrar a Dios, aún sin el Espíritu estar dentro de ellos. No estaba el Espíritu, pero tenían solo la revelación del nombre, de la santidad del nombre, del gran yo soy. Pero otros, teniendo el mismo conocimiento y la misma revelación acerca de Dios, no se le importó Dios ni su nombre. Pero la generación de hoy tiene la revelación del nombre y saben que somos casa de Él, morada del Espíritu. No nos estamos acostando con prostitutas, pero nuestros espíritus están siendo torcidos porque caminamos constantemente bajo una vida de iniquidad. Y tenemos al Espíritu. Y tenemos las palabras. El Espíritu de Dios nos redarguye. Llegamos al templo, lloramos, porque hay una palabra que nos confronta. Hay una voz profética que nos amonesta. Hay una palabra que ministra, que fluye. Habla Dios en el sueño. Habla Dios en el testimonio.
Llama a Dios la atención en el mensaje. Llama a Dios la atención por los apostólicos, por los proféticos, por todo. Pero ¿cómo hay gente? ¿Cómo vemos gente hoy cuyas cosas no importa lo que se hable? Eso no es con ellos. La activación de Sansón, él se orgulleció de saber que él era nazareo. Él se gastó sabiendo que era santo para Dios. Él se gloriaba en lo que portaba. Él se gloriaba en lo que significaba su nombre y su asignación. Pero jamás honró el nombre que lo llamó y lo separó para él. Es lo que sucede hoy. Si este hombre no tenía el espíritu y no honró y sabía lo que era y tuvo manifestación angelical, nosotros tenemos una manifestación más grande que la de un ángel. Nosotros tenemos la consolación y la voz más certera que la de un ángel. Porque conforme a lo que analizamos, hubieron ángeles que se desviaron de su asignación. Hay querubines caídos. Hay espíritus que le hicieron coro al querubín caído. Pero hoy tenemos una voz más certera llamada la palabra del Espíritu. La palabra del Espíritu. Y dice que pasó toda la noche fornicando en aquella casa, olvidándose de quién era, olvidándose de cuál era su propósito en la tierra. Su propósito no era deleitar sus necesidades sexuales, porque eso podía llegar en su momento si él entraba en el orden como hombre y podía casarse como hombre. Pero hay gente que no aprenden a esperar, que saben que tienen la necesidad, pero ellos como Sansón, no importa que porten la adoración, no importa que porten la palabra, no importa que porten las revelaciones y los conocimientos, ellos se prostituyen, ellos se masturban, ellos adulteran con el cuerpo. ¿Acaso no está el Espíritu de Dios? Cuando yo tengo la tablet y tengo el celular y estoy viendo las mujeres bailando desnuda, tienen mis ojos encendidos como la luz, porque hay una inclinación como Sansón a lo sexual y no a lo puro que mora en ellos. Usted dirá, ¿cómo lo puro? ¿Cómo lo puro que mora en ellos? ¿Acaso alguien que tenga lo puro a la vez se puede inclinar a lo malo? Pues estamos resaltando a Sansón, cuyo significado es alguien que porta una luz con una asignación divina. La Escritura dice acerca de nosotros que somos reales sacerdocios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Dios que estaba atento a la conducta de Sansón es el Dios que está atento a la conducta de la iglesia de hoy. No hay diferencia. Los ojos de Dios no se quitan de la tierra. Yo no me puedo ocultar. Si dice el salmista, si yo me voy a lo más alto, ahí Él está y me puede derribar. Si yo trato de buscar la morada en lo más oculto, donde las pastoras no me vean, donde el apóstol no me vea, donde la profeta no me vea, cambio de número, pero como quiera, lo mismo le es la luz que la claridad, lo mismo le es la tiniebla que la luz. Nada se ocultará de su omnipresencia. Yo puedo preparar mi cita de aquí a República Dominicana y digo que voy a visitar al familiar, pero allá me voy a encontrar con la mujer con la que yo tengo contacto de otro estado y planifico. No le dice el profeta, Giesi, ¿dónde tú estabas? No. Tu siervo ninguna cosa ha hecho. Tu siervo a ningún lado ha ido. Mire lo que es
un hombre cuyo espíritu está alterado, no importa que vivas y convivas con el profeta. Porque hay gente que creen, yo voy por una iglesia donde haya lo profético, lo apostólico, a mí me gusta ese mover. ¿Dónde estaba? No, tu siervo no ha ido a ningún lado. Le dice, y no estaba mi corazón allí. Cuando allí está hablando de corazón, está hablando de la ciencia. La palabra de ciencia. No estaba allí mi corazón cuando te fuiste tras el general. ¿Es tiempo acaso de ofrendas, libaciones? Quiero que entiendas que la lepra que estaba en este hombre cae sobre ti. Y no solamente sobre ti, caminará en tu descendencia. Mire, cuando el hombre camine la iniquidad, esta escritura que acabo de hablarle, su iniquidad no fue lo sexual. Estamos hablando de iniquidad sexual, pero aquí en este punto no es iniquidad sexual. Es decir, que este hombre maquinó en su necesidad de ropa, en su necesidad de calzado, en su necesidad de ser bendecido. Y dice, mi Señor estorbó. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mi padre espiritual se volvió un estorbo. No, mi Señor, tu siervo a ningún lado ha ido. Tu siervo ha estado aquí todo el tiempo. Si le dice siervo, es porque es servidor. Y si es servidor, es esclavo. Y si es esclavo, tiene un padre, tiene un dueño. Entonces le dice a su dueño, a su amo, a su líder, a su formador, a su mentor. Y el que era posible seguir, subir al manto, accesar al nivel de Eliseo, simplemente por excitarse con las necesidades, coquetear con lo que le hacía falta de sus zapatos. Porque hay gente que están en un proceso, hay gente que están en una necesidad, hay gente que están pasando tribulaciones y no saben cómo esperar en Dios, pero empiezan a hacer maquinaciones de iniquidad. ¿De qué manera ellos conquistarán sus necesidades? ¿Cómo responderán ante la ausencia? Escúcheme, ante la ausencia del bien de Dios. Entonces, no es que yo habitando en una casa profética yo voy a ser mejor, voy a crecer mejor, más rápido crezco, más rápido mi fe se desarrolla. No es así. Si no aprendes a honrar al Dios que está dentro de ti, si no tienes una relación íntima con aquel que murió por ti en la cruz, con aquel que derramó su sangre en el Calvario, con aquel que envió su espíritu para hacerte santo, no importa que camine con la profeta. El profeta, como tú, es carne y hueso. No todo lo sabrá, no todo se le revelará, no todo lo conocerá. El profeta está limitado, el pastor está limitado, pero mi relación con Dios me trasciende en el tiempo. No, pero yo estoy en tal cosa y dije que es profeta y no sabe nada. No sabe. Cuando yo vengo al Señor lleno de toda suciedad, drogas, alcoholismo, drogadicción, ligaduras sexuales que usted no se imagina. Yo fui introducido en lo sexual de muy temprana edad. Puertas espirituales se abrieron en mi casa. Yo vengo de una familia de 9 hermanos. Mi papá era un guardia militar en la República Dominicana. Él no podía cubrir la casa porque él tenía que hacer servicio y lo trasladaban 15 días para un pueblo. Siempre estaba en Constanza prestando servicio. Mi mamá tenía que vender helados. Mi mamá tenía que lavar para conseguir dinero. Mi mamá era la mano derecha de mi papá. Es decir, que cada 15 días que se desaparecía y mi papá volvía, dejaba a mi mamá embarazada y volvía a trabajar. Y así fue mi mamá procreando. No pudo su sacerdocio cubrir la casa con eficacia. Mi papá servía a Dios. Mi madre por igual. Pero no era lo suficiente
venir a una iglesia y cantar coritos. El evangelio no se trata de coros. El evangelio no se trata de hoy es el día de los jóvenes, vamos a marchar, póngase un uniforme. Hoy es el día de la sociedad de damas, también venga con su uniforme. Hoy es el día de los caballeros y venga con su uniforme. No, no se trata de esto. Hay una situación, óigame bien, que trabaja en la naturaleza del hombre para llevarlo a pecado. Y desde esa temprana edad, por cierto descuido, por tanto muchachos en la casa, puertas espirituales se abrieron. Y una línea de raíces que viene de la familia en el espíritu de la fornicación. Y esto empezó a trabajar muy temprana edad. Cuando el Señor me trae bien destruido en mi vida sexual, yo estoy en mi iglesia sirviendo al Señor, pero estaba tan atado en lo sexual, mi pastor no sabía nada. En ese momento no se enseñaba sobre sanidad interior, sobre liberación. La iglesia de ese entonces, estoy hablando a principios de los 90, no conocía el tema de liberación. Solo que cuando la unción fluía, la gente caía endemoniado. Pero muchas veces creían que solamente con echar el espíritu todo se resolvía. Y no. Porque a mí me pusieron la mano, y cuando me pusieron la mano, toda la ligadura de droga, desde mi niñez hasta hacerme un hombre, todo desapareció ahí. Yo nunca más volví a usar droga. Yo nunca volví a endrogarme. Pero ahora empieza la verdadera realidad, donde hay una naturaleza torcida, completamente alterada, no solamente por la droga, sino por otras áreas. Porque a veces a la gente se le hace fácil entender que la droga no es parte de tu diseño, y mentalmente, psicológicamente lo comprende y lo deja. Pero eso no es el pecado. Eso es solamente una ramita de lo que es el pecado, iniquidad. Y yo era libre de droga. Yo aprendí rápido lo que era ayunar y me encerraba en una habitación 3 días, 4 días, sin beber agua, buscando a Dios. Y tan pronto salía, me masturbaba. Siempre. Yo no podía ver una falda, yo no podía ver una mujer. Se prendía la lascivia. Y luego yo lloraba. Señor, ¿por qué yo no puedo dejar esto? Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo lloraba y yo lloraba. El pastor nunca supo esto. Nadie supo esto. La gente cabalga con iniquidades por años, bregando en el canto, en la predicación, en la exhortación, hablan lengua, porque el Espíritu de Dios no se va a limitar a una debilidad. Él te va a llenar, porque lo que Él quiere es llenarte. Él te va a llenar. Si Él me libertó de la droga y me libertó de muchas cosas, el Espíritu estaba en mí y el Espíritu estaba en mí, pero yo alteraba todo. El Espíritu era que me daba convicción de que yo estaba mal y caía de rodillas. Si el Espíritu no estaba en mí, yo no pudiera tener convicción de que lo que estaba haciendo estaba mal. Porque cuando yo tuve convicción, cuando iba y me prostituía en un parque, esperando a americanos, italianos, europeos para irme a prostituir, nunca tuve convicción de esto. Nunca supe que esto estaba malo. Al igual que Sansón, yo estaba en mi deleite. Señor, ayúdame. Un retiro para un profeta. Cuando el profeta está predicando, se detiene. Y cuando yo vi que él se detuvo, yo dije, Y dice, el Espíritu de Dios me está hablando. Hace así, el Espíritu de Dios me está hablando. Ahí hay un joven atado con un espíritu de masturbación. Y cuando él dijo eso, abajé mi cabeza en el banco rápido y dije, ay Señor, no me avergüence. Cuando yo dije eso, no me avergüence. Él dijo, el Espíritu de Dios volvió y me habló. Y te dice, tranquilo, Él no te va a avergonzar. Solo estoy revelando para que sepas que yo soy Dios y conozco lo que está sucediendo. Por años robaba en mi casa y en el culto yo brincaba y saltaba y yo era lo primero que estaba recibiendo en el altar. Pasen acá lo que quieren el Espíritu Santo. Yo era el primero. Quiero el Espíritu de Dios. Yo lo quiero el Espíritu.
El sábado vamos a predicar. Yo era el primero que estaba predicando. Yo era el primero que estaba rescatando gente. Y en esa obra del Espíritu y en esa iniquidad arraigada en mí, recuerde, desde niño, ligado a lo sexual. Yo fui abusado sexualmente cuando niño por un adulto. Esto abre una puerta. Cuando ya yo tengo 12 años por ahí, estoy en manos de 2 prostitutas y las 2 me toman. Y ellas empiezan a desnudarse, a enseñarme su parte. Y mis ojos más se abrieron a la promiscuidad. Delincuentes que salían a atracar me dejaban a mí cuidando a la prostituta en una zona de prostitución. Mientras las mujeres se prostituían, yo estaba ahí cuidando a la prostituta para llevármela o apuñalear al que intentaba hacerle algo. Y yo me desarrollé en esta vida. Sé lo que es la promiscuidad sexual. Todo comenzó en mi niñez. Todo comenzó en mi adolescencia hasta que me fui haciendo adulto con un espíritu alterado, con un diseño alterado. Vengo de una casa donde se oraba, donde se ayunaba, donde se daba pela por hacer lo malo, pero ya el espíritu estaba alterado. No hay pela, no hay corrección que pueda enderezar un espíritu torcido, a menos que el Espíritu de Dios revele, porque la torcedura se brega desde el discernimiento, desde la revelación, desde el espíritu y no desde la palabra. ¿De qué manera puede una persona su vida sexual direccionarse, cambiar? Recuérdese que yo era el que más ayunaba. Yo era el que más oraba. Yo lloraba en el ayuno, pero nunca entendía algo que le voy a revelar hoy. Algo que le vamos a enseñar, una herramienta poderosa. Poderosa. A Sansón no le importó, como tampoco me importaba yo que tenía el espíritu. Un ex compañero mío que era un travesti, con el cual nos prostituíamos, tuve un pleito con un muchacho y él viene e interfiere en el problema. Yo agarro un puñal y le entro a apuñalar al travesti por él meterse en el problema. Cuando el Señor me alcanza, que él llega a mí, él me lleva a los lugares donde yo me prostituía y me drogaba y cometía los delitos. Y yo estoy en este parque y hay un culto. Y adorando yo veo al travesti. Y el Espíritu de Dios, yo lo oí, me dijo: acércate, háblale de mí. Y yo dije: Señor, no, porque tú sabes que él me estaba buscando para matarme. ¿Cómo voy y le hablo? Acércate. Y yo dije: yo no voy. Y yo seguí en mi momento de adoración. Y cuando abro los ojos, yo estoy delante de él y con mis brazos encima de él. Mire, yo aparecí delante de él con los brazos así. Y cuando abro los ojos, él está llorando. Y yo le estoy hablando: Manuel, Jesús te ama. Quiero pedirte perdón por lo que yo te hice. Él estaba así con el SIDA. La ropa se le pegaba a la piel porque estaba lleno de llaga. Desde la cabeza hasta los pies, lleno de llaga. Cuando yo le ponía la mano acá, mi peso de la mano, tenía que moverla porque la ropita se le pegaba a las llagas. Y cuando le estoy hablando del Señor, ya él no tiene otro testimonio más de que aquel que le entró a puñalada, viéndolo a él, vestido yo diferente, en mi juicio cabal y con una palabra diferente a la que él conocía. ¿Qué tengo que hacer? Y él está con otra persona, el cual se negaba la palabra, y él dijo: yo quiero el Señor que tú tienes. ¿Qué puedo hacer? Le digo: te voy a llevar a la iglesia. Me lo llevo a la iglesia. Él recibe al Señor. Yo mismo empecé a adoctrinarlo. Yo mismo lo bauticé. Yo mismo, oigan.
a través de mí fue bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Pero a mi hermano Manuel se le olvidó rendir no solamente el corazón, porque la situación es esta. Todos los que estamos aquí hemos venido y hemos traído el corazón al Señor, pero no hemos renunciado a las conductas que ataban ese corazón. Entonces el problema no está porque ya Cristo está en el corazón, pero el problema radica ahora que hay conductas, ramificaciones de aquel pasado que todavía siguen floreciendo allí, que son las que te gobiernan, que son las que deciden, que son las que te llevan a activar cosas en tu vida que tú dices, pero yo estoy tratando, pero yo he luchado, pero yo he hecho esto. Y Manuel empezó a abrir las puertas nuevamente. Y de repente yo veo a Manuel que bajó su intensidad a la iglesia, cedió ante la tentación de su necesidad sexual. Él no entendió que el Espíritu de Dios quería darle una nueva identidad. Volvió a pecar. Busco a Manuel, llamo a Manuel, me le aparezco en el trabajo a Manuel. Manuel, dime, ¿qué es lo que pasa? Me dice, ay, Julio, no puedo. Esto no es para mí, que esto no es para ti. Oye, ¿acaso yo soy un extraterrestre? Yo soy hombre igual que tú. Y estoy aquí. Y con mis debilidades estoy aquí. Con los defectos que todavía no han terminado de formarse, estoy aquí. Tú no me has visto a mí después de los años que Dios me llamó y me limpió. Tú no me habías visto, no. Pues entonces cuando me viste fue nuevo, limpiecito. Lo que me cambió a mí es el mismo Dios que está contigo para cambiarte. Activo a Manuel, se levanta Manuel. Al mes Manuel en cama. Dios agarró a Manuel, lo limpió. La piel se le puso como la de un niño. Cuando el Espíritu Santo lo llenó, a él se le desapareció todo. Toda la llaga, como el caso del general leproso, toda esa lepra a Manuel se le desapareció. Él fue limpio. Pero dándole rienda suelta a sus deseos y a sus iniquidades ocultas, la enfermedad y este espíritu se le activó. A los 3 meses Manuel murió. Pero escuche eso. Fui el instrumento para salvar a Manuel. Doctriné a Manuel. Bauticé a Manuel. Manuel en cama, yo le cantaba a Manuel. Pedía comida para llevarle a Manuel. Él no tenía familia. Su familia era yo y la iglesia. ¿Y sabe qué? Yo enterré a Manuel. Manuel hubiese podido estar conmigo hoy, llevando el evangelio a las naciones, al igual que yo hoy. Pero a Manuel le faltó decisión, determinación. Es lo que acontece cuando el creyente, que tiene la oportunidad de ser lavado con la sangre de Cristo, pero coquetea con sus deseos, coquetea con su antigua vida, coquetea con las amistades de su antigüedad, sabiendo que fuiste desconectado de una vida vaga, de una vida rebelde, de una vida de desobediencia, de una vida de iniquidad. ¿Cómo es que te crees autosuficiente? Y que quizás los años te llevaron a graduarte y ya no necesitas orar, ya no necesitas confesar tus pecados. Lo que para ti en el principio era fundamental, ahora tú dices que no tienes que hablar con nadie, que el Señor solo es tu pastor, que tú no necesitas confesar, ni que te autoliberen, ni que te liberen. Oh, pero anteriormente lo entendías. Entendías que tú eres importante para ti. Pero cuando permitimos que nuestro espíritu sea alterado, entramos en problemas. Y aquí entra en la tercera mujer de Sansón, Dalila. Jueces 6:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dalila no era prostituta.
La Biblia no habla de prostitución de Dalila, como habla de la mujer prostituta donde él pasó toda la noche. Ahora, oiga unos de los significados de Dalila. Dalila y su significado. Del hebreo del Lilac. Delilat, que quiere decir deseo. Escuche, deseo. Y del hebreo Dalilat, la que hace languidecer, te roba el vigor y la fuerza, o aquella que se acuesta para recibir. La conjugación de estos significados sería Dalila la que tiene la llave del deseo, que te robe el vigor y la fuerza después de haberte acostado con ella y recibir una transferencia. Y aconteció que presionándole de ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a un mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapada, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿O no sabéis que el que se une a la ramera, un espíritu es con ella? Quiere dejar dicho que Dalila, su conjugación de significado es la que tiene la llave del deseo. Si él, el que portaba una asignación divina, se distorsionó con la llave del deseo. No, yo quiero que usted entienda esto. Porque habemos tantos hombres y mujeres distorsionados, porque hay hombres y mujeres que portan una identidad con una llave de deseo. Pero no es una llave de deseo de lo santo, es una llave de deseo de lo impuro. Y así hay gente en la congregación que tienen llave de deseo. Y son gente que no pueden estar tranquilos. Siempre hay una excitación, siempre hay una provocación o una inclinación a lo morboso. Por la llave del deseo. Portan la identidad de la llave del deseo. Pero es la que hace languidecer. En otras palabras, es la que hace enflaquecer. ¿Y cómo? Porque tan pronto Sansón se allega a Dalila, languidece. ¿En qué aspecto? En lo espiritual. Su vida espiritual fue absorbida. Él fue reducido como un bocado de pan. Lo mismo que sucede cuando la gente empieza a coquetear con la llave del deseo, con la mujer que tiene la llave del deseo. Está con apariencia de piedad, levanta su mano, habla en lengua, llora, muestra excitación hacia lo divino, pero porta una llave de deseo. Y esa llave de deseo se le manifiesta, porque no es de su adultez que tiene llave de deseo. Es una identidad de un espíritu que viene caminando en toda su generación. Llave de deseo. Es la mujer que se presta para todo. Es la mujer que porta una identidad de seducción. Si ve una presa, fácilmente se revela ante él. Provoca, incita. En aquel tiempo eran palabras. Hoy hay textos. Hoy hay incitaciones. Hoy hay demostración de todas las maneras para llamar la atención del hombre que porta la luz y una identidad. Es decir, que lo que portamos la luz, que lo que tenemos una identidad, tenemos alrededor nuestro una mujer o un hombre que puede estar sentado ahí, pero portando una identidad torcida dentro de él. Muestra una apariencia de que es santo, de que es piadoso. Recuérdese que estamos hablando de un espíritu, no de una mujer. Así como el hombre tenía una asignación divina, el espíritu que estaba en ella tenía una asignación diabólica para distorsionar el destino profético de este hombre. De ahí es donde vemos ministerios, hombres como mujeres, rendirse ante la seducción de un hombre porque porta la llave del deseo. De ahí es donde fácilmente un hombre o una mujer termina declinando sus ojos hacia Dios
por la llave del deseo. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, recuérdese que uno de los significados es el que lo hace languidecer, lo adormece con la suavidad de sus palabras, lo seduce y lo hace dormir en las rodillas, le hace sentir confortado, asegurado con palabras, con ofrecimientos indecorosos, indiscretos, irrespetuosos, no importando si es varón, no importando si es mujer, no importando si es adulta, no importando si es casada, no importando si el tipo es casado, no importando el historial que tenga el tipo, es que le gustó el tipo, le muestra entonces la llave del deseo. El Espíritu de Dios está hablando con alguien hoy. Sansón, los filisteos sobre ti. Luego se despertó él de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras. Asegurado, confiado. Yo soy el que porta el destino. Yo soy el que porto lo santo. El Señor conoce mi debilidad. El Señor sabe que yo le amo, confiada. El Señor me ha dado mucha oportunidad de confiado. Y donde quiera que va, crea escándalo en las congregaciones porque porta llave de deseo. Y muchas veces trata de ocultar su pasado y su origen y de dónde viene, porque arrastra tras sí una estela de oscuridad, de lujuria. Yo me voy a levantar como las otras veces, dijo el ungido, el que portaba la luz, el que fue elegido para el propósito. Me levantaré como las otras veces. En otra palabra, yo voy a salir airoso de esta. La misericordia de Dios es grande. Dios ha sido bueno. Él sabe que esto es una debilidad en mi carne, pero en mi corazón yo lo amo. En mi corazón yo lo honro. No es así. No es así. No se honra desde la impureza. No se teme desde el deseo inicuo. No se complace el Eterno recibir olor grato desde un altar impuro, desde un espíritu torcido, de un hombre y una mujer cuya identidad todavía no ha sido quebrada. Pero dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces capítulo 16 verso 20. Esto nos da una breve lección. Yo no me puedo confiar en la misericordia. No me puedo confiar en la misericordia. Porque es cierto que él envió a su hijo, pero estás ignorando que hay un querubín caído que no perdonará la puerta abierta, que él entrará. Él entrará. Que el Señor te perdonará, yo lo creo. Pero el que no te va a perdonar es el que te incitó con tu identidad todavía torcida. Él te destruirá. Él dañará tu propósito. Él torcerá tu asignación. Él no permitirá que tú alcances la victoria en Jesucristo. Él no permitirá que tu hogar camine según el destino de Dios. ¿Por qué? Porque le permitiste a él una y otra vez dejar que la llave del deseo te destruya. Que el espíritu que te hace languidecer, que te absorbe, que te quita la vitalidad, el deseo de orar, el deseo de ayunar, eso es lo que hace ese espíritu, te absorbe. Y de ahí es donde hay gente y pastores y ministerios que todo el tiempo están cogiendo lucha con gente. Porque ya hace tiempo hay un espíritu del deseo que lo absorbió su alma. Y tú ves que quieren echar adelante, tú ves que quieren avanzar, tú ves que quieren crecer, pero no le hace posible. Claro, no va a ser posible. Porque mientras yo esté ligado a la llave del deseo y al espíritu que me absorbe, que me hace languidecer, yo no podré conectar con mi destino. Yo no podré conectar con mi diseño. Yo no podré conectar con lo que Dios ha dicho.
Dios ha hablado que tú eres profeta. Dios ha hablado que hay un llamamiento en ti, al igual como lo hizo Sansón. Pero ¿cuál es la llave del deseo que te tiene desconectado del diseño? ¿Cómo romper con la iniquidad y la inmoralidad sexual? Primera de Corintios 9, verso 26. Y estos son puntos clave. Anótelo. Son puntos clave que me dieron victoria cuando Dios me reveló esto. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol me está revelando un principio. Escuche esto. Así que de esta manera yo corro. En otras palabras, ya yo inicié una carrera en este camino. Ya yo fui llamado al Señor. Ahora, si la escritura dice que de esta manera yo corro, todo atleta, todo el que se prepara para una carrera, todo el que está en el deporte, de todo se abstiene. El problema de muchos de nosotros que estamos en esta santa carrera es que a todo le damos paso. A todo le decimos que sí. Consentimos con la mentira, consentimos con el adulterio, consentimos con el engaño, consentimos con todo. A todo lo que quiere entrar a mi casa, a mi vida, a mis hijos, yo lo permito. Yo de esta manera corro, no a la aventura. En otras palabras, yo no estoy improvisando. En este camino no se improvisa. Tú no puedes sentarte ahí domingo tras domingo, día tras día, mes tras mes, semana tras semana, dándote una palabra, recibiendo un alimento fresco de Dios, pero tú no accionas para aplicar la verdad de Dios. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que yo voy a golpear? ¿Voy a ser como los católicos? ¿Voy a golpear mi culpa por mi santa culpa? No, mi amor. Está revelando un principio de victoria. Ahora yo me paro aquí. Yo no voy a improvisar. Yo sé cuáles son los deseos que me están seduciendo. Entonces lo golpeo. En la palabra golpeo le estoy diciendo lo someto ante el señorío, ante el gobierno de aquel que me limpió, ante el gobierno de aquel que me llamó. Ya yo no puedo ser homosexual, entonces someto este deseo. Yo no puedo seguir robando, yo someto el deseo. Yo no puedo seguir mintiendo, yo someto el deseo. Y yo golpeo esas áreas que me están gobernando desde mi niñez. La golpeo, la pongo bajo gobierno. ¿De quién? De Cristo. Yo rindo mis necesidades sexuales. Él las suplirá. Él se hará uno conmigo. Yo estoy rindiendo ante Él mi cuerpo y lo estoy golpeando, no habiendo sido heraldo, en otra palabra, habiendo sido maestro para otro. Luego de yo ser líder para otro, vengo a ser un ridículo ante la sociedad. ¿Por qué? Porque yo modelé una cosa que en realidad no era. Yo modelé una apariencia, pero en oculto eso me golpeaba a mí y no yo lo golpeaba a él. En oculto la mentira es la que me golpea. En otra palabra, el deseo es la que me golpea para que yo no alcance mi destino. El apóstol está revelando: de esta manera yo corro, no a la aventura. Yo traigo como esclavo los miembros de mi cuerpo. Y el segundo punto, Romanos capítulo 6 verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Yo tengo victoria cuando entiendo este principio. Yo tengo victoria cuando digo:
Yo que vengo, mis miembros utilizados en toda vida de muerte, ahora yo le digo a esto al Señor: Señor, aquí yo traigo los miembros de mi cuerpo. Lo que yo usaba para masturbarme, mis ojos para la pornografía, mi cuerpo para el sexo ilícito, yo lo traigo, yo lo rindo, yo me despojo, yo renuncio, yo golpeo mis deseos. Mis deseos no me gobernarán, porque te tengo a ti como aliado. Nunca me enseñaron esta verdad. Nunca me la revelaron. Hay una y hora que el Señor te va a libertar. Sí, Él me libertó de la droga. Pero nunca pude vencer el sexo. Nunca pude vencer la ira que me dominara. Nunca pude vencer la inclinación hacia el robo, porque en mi casa le robaba el dinero a mi papá para irme a compartir con los hermanos de la iglesia. Es decir, que dentro de la iglesia, habiendo sido lavado por la sangre de Cristo, practicaba el deseo sexual ilícito, robaba en mi casa y luego estaba como un santo. Y todo esto que le estoy enseñando por las escrituras, en secreto me golpeaban y me dominaron. El Espíritu de Dios me fue llevando a esta verdad. Y cuando me reveló esta verdad, digo: oh, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. En otra palabra, no te gobierne el deseo. Hablar de reinado es hablar de toda una estructura que toma el gobierno sobre una ciudad, una nación. Cuando el pecado se vuelve un reinado, no hay voluntad, no hay consejo pastoral, no hay profecía, no hay apóstol, no hay ángeles, no hay arcángeles, no hay Espíritu Santo, no hay ángeles que te haga cambiar. ¿Por qué? Porque todavía hay alguien que reina sobre tu cuerpo y se llama la llave del deseo, quien te ha seducido, quien te gobierna, quien controla todas tus intenciones. Póngase de pie.